Continuamos con nuestro estudio de el libro de los Hechos. En esta oportunidad vamos a estudiar el versículo 3 y 4 del capítulo 1. Y dice así: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. En este versículo podemos ver y entender que el Dios el cual estamos enseñando en esta serie de videos vive. Jesucristo está vivo y nuestra fe se basa en eso, en la tumba vacía, en la resurrección del Hijo de Dios. Por tal motivo, Jesucristo, después de haber resucitado, dice que se le presentó también a los que había escogido. Miremos la historia. Los discípulos, los apóstoles, habían visto a Jesucristo cómo trascendió desde donde lo juzgaron hasta la cruz. Ellos lo vieron también colgado en aquel madero. Vieron cómo se quitaba de su cuerpo y cómo se desangraba gota a gota. Vieron cómo fue cruzada su lanza por un costado, lo cual declaraba que Jesucristo había muerto. Ellos también vieron cómo fue bajado su cuerpo y llevado hasta la tumba. Vieron también cómo esa tumba fue cerrada a través de una piedra y custodiada por los ejércitos, soldados de Roma. Ellos lo vieron. Y la última imagen de Jesucristo antes de su aparición fue él muerto. Dice la Biblia que Jesucristo se le apareció vivo. Por tal motivo, la tumba estaba vacía. Jesucristo había resucitado. Había cumplido con su palabra de que al tercer día iba a resucitar. Y el mismo Dios, el mismo Jesucristo que resucitó, es el mismo que hoy está con nosotros. Es el mismo que hoy está con ustedes y conmigo. Es el mismo Dios el cual hoy estamos enseñando. Y nos da a entender que se presentó con muchas pruebas indubitables. ¿Y qué significa pruebas indubitables? Son pruebas que no se pueden controvertir. Son pruebas que sencillamente son por su hecho, por su razón de ser. Son pruebas irrefutables. Por tal motivo que Jesucristo se haya parecido a ellos, da a entender que Jesucristo vivió, vive y vivirá por los siglos de los siglos. Alguna de esas pruebas es tal cual como nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 6. Pablo nos cuenta que Jesucristo se le apareció a más de 500 personas. Y que si no lo creían, fuesen a cada una de esas 500 personas las cuales estaban vivos y le preguntasen si era verdad o no era verdad acerca de su resurrección. También encontramos en Romanos 1 que Jesucristo fue declarado el Hijo de Dios gracias al Espíritu de resurrección y vida que hubo en él. Por tal motivo, Jesús no es una teoría. Por tal motivo, Jesucristo no es una religión más. Jesucristo es Dios. Y es de ese Dios el cual estamos escuchando y escudriñando aquí en el libro de los Hechos. Jesucristo vive. Y continuando dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estuvo un tiempo bastante prolongado. No fue cuestión de un día, una hora o un minuto. Durante 40 días, aquel hombre, el Hijo de Dios que resucitó, estuvo con ellos, dando a entender que no era un complot de los discípulos, que no era un complot de la gente seguidora de Jesucristo, sino que era verdad. Un hombre que resucitó y vivió con los 12 discípulos durante 40 días y les habló de una sola cosa, el reino de Dios. Y ese reino de Dios nos da a entender y comprender que es la vida de Jesucristo en el corazón de los discípulos, la vida de Jesucristo en nuestro corazón, porque el reino de Dios inicia en nuestros corazones y el reino de Dios un día vendrá y se establecerá aquí en la tierra. El versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Les dio una orden, que no se fueran de Jerusalén, que él iba a partir, claramente, pronto iba a terminar su propósito y su misión acá en la tierra.
pero que esperaran en Jerusalén, en aquel lugar donde se estaban festejando aquellas fiestas célebres de esa nación. Les dijo, esperen aquí. Ellos, al escuchar, yo creo que el deseo ferviente era empezar a compartir el evangelio de Cristo, aquel hombre que habían resucitado. Yo creo que el deseo era correr, correr, correr e ir a mostrarlo a todo el mundo. Pero Jesucristo les da a entender que esperen, porque es en el tiempo de Dios. Porque es en el tiempo que Él tiene estipulado no solamente la expansión del evangelio, sino también el propósito de Él en tu vida y en mi vida. Jesús les dijo, esperen porque tengo una promesa. Y aquella promesa que Él había dado, la encontramos, aleluya, en Juan. Y Juan da a entender que Jesucristo iba a dejar a otro consolador para que estuviese con ellos. Y la palabra consolador hace referencia a aquel que camina junto, a aquel que está al lado. Y da a entender con la palabra otro que venía a venir una persona igual a él, semejante a él, entendiendo que era el Espíritu Santo el cual iba a estar con ellos. Cuando se te acaba un esfero, compras otro esfero. Cuando se te acaba un esfero Vic, compras otro esfero Vic para poder continuar con tu labor. Hace referencia exactamente a lo mismo, que iba a venir el Espíritu Santo como Dios, ya no como Jesucristo, para acompañarlos a los apóstoles y saben, para acompañarnos a nosotros. Porque aunque Jesucristo ya no está acá en la tierra, nos dejó al Espíritu Santo que con poder nos ayuda día a día. Ese Dios, ese Jesucristo que resucitó, nos dejó al Consolador para fortalecernos y para estar con nosotros hasta el fin del mundo.